Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que es un circuito integrado, si bien la palabra lo indica. Bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que son las características, funciones. Y vamos a hablar en concreto de este integrado, que es una fuente de corriente constante, pero que no se utiliza como tal. Pero bueno, más o menos por ahí viene la maña. Que también vamos a estar hablando sobre cuáles son sus posibles fallas y si a veces es conveniente tener un circuito integrado o un circuito un poco más complejo. Pero bueno, vamos a estar hablando de ello en este video, así que nada, gente, vamos hacia adelante. Bien, en concreto lo que vamos a ver es el integrado LIS 8514. El 8514, para quien no lo conoce, es uno de los integrados, por así decirlo, con más avance dentro de lo que es la integración de etapas dentro de un integrado. ¿Y qué es básicamente un integrado? Bueno, la misma palabra te lo dice, es una unidad que ha ingresado internamente etapas, por así decirlo, agregando funciones dentro de una unidad. Pongámosle en lo que eran los osciladores, generalmente se hacen con 2 a 4, máximo 5 transistores para controlar lo que es la frecuencia. Entonces, antiguamente, entre poner una etapa de oscilación, control de lo que vendría a ser control de modulación, VCO, que vendría a ser el control por voltaje y todas estas cosas, bueno, llevaba unos 8 transistores. Entonces dijeron, bueno, si tenemos que poner 8 transistores, más que los de acá, que los del drive de potencia, cuando quería acordar, tenías una placa de un tamaño bastante considerado. Entonces optaron por la opción de ingresar todo dentro del mismo integrado y va ya directamente dividido por la cantidad de transistores y la etapa dividida. Esto como característica. Ahora bien, en el caso de este integrado, esas cantidades de funciones se le fueron agregando casi ya digamos a un nivel muy elevado, por eso lo decía, tiene casi unas 12 funciones, tiene integrada, así que por eso decía que es una máxima compactación, por eso para mí es uno de los mejores. Quizás no se lo está usando de una forma correcta, porque la verdad es que en las etapas que los he encontrado, eh, nada, no tiene como si fuera un buen uso. La verdad es que lo están utilizando bastante mal, pero bueno, como pueden ver, dentro del capacitor hay que levantarlo para ver los diodos, ¿no? El puente rectificador acá, que acá rectifica la línea de 220, va a transformarla en 300 volt y de ahí directamente ya a la etapa de la fuente. Y como se puede ver, son muy poca la cantidad de componentes que utiliza una fuente de estas. Si bien esto es una fuente que se supone que es de corriente constante para unos LED, no tiene la función como tal, porque tiene varias fallas este tipo de fuente, pero bueno, vamos a estar analizándola. Y bueno, dentro de la falla es muy simple, porque ya si te querés ahorrar de ver todo el video hablando sobre el tema de este tipo de integrados, o cómo son las características dentro de todos, bueno, entérate de que es muy simple, como que si acá en la tapa de salida no tenés 24 volt, listo, ya la fuente no sirve, tenés que cambiar el integrado. Vos decís, no, pero puede ser, no, es el integrado. Porque técnicamente si yo te estoy diciendo que todas las funciones están dentro del integrado, la mínima falla hay que cambiar directamente el integrado. No es como en el caso de cuando hay muchos componentes dentro de una misma, muchos componentes de separado, es decir, que se puede acceder, se puede arreglar. Pongámosle si falla, no sé, el VSO, que es el control de oscilación por voltaje. Si se daña esa etapa, yo puedo cambiar un transistor. En este caso yo no puedo ingresar adentro del integrado y sacar el componente. Entonces directamente, ¿qué se hace? Se saca el integrado y directamente se pone lo nuevo. Una forma de saber cómo está, si está quemado mi LSI 8514, es decir, este 8514, bueno, muy simple. Vos podés tomar una de estas fuentes, sacar el integrado, poner un zócalo y después poner directamente, sacás un integrado, lo colocas y ya directamente lo probás. Cuando colocás, acá tenés que tener 24 volt y ya está. Tampoco hay que hacer mucho. No hay que tener un multímetro, no hay que tener el gran aparato, el gran osciloscopio. Nada, es simple, es nada, esto lo conectas a 220, acá pones un LED, un motor, lo que vos quieras, un ventilador. Y nada, vos colocas el integrado en el zócalo, sacás de la placa de lo que querés probar, lo conectás acá, apretas el switch y tiene que encender un LED, un motor, lo que sea, porque nada, esto es una fuente convencional de 220 a 24 volt.
que ahora vamos a estar analizando y van a ver que no es tan así como dice el fabricante, que dice, no, porque con esto va a tener corriente constante para los LED. No, acá hay un truquito para que los LED se quemen. Así que nada, vamos a seguir más adelante analizando un poco más este integrado. Y continuando, ya directamente analizando el circuito, ¿no? Lo que vendría a ser la diagramación dentro de lo que son las características. Bueno, vamos a estar haciendo el diseño de lo que vendría a ser la fuente de este LIS, que básicamente es esto, no consta más que esto. Es decir, tenemos un puente rectificador, un capacitor de filtrado, una etapa, por así decirlo, de alimentación, que es de las más simples, resistencia, y ya directamente al BDD, que es decir, la etapa de alimentación, ya directamente al DRACE, para decir ya directamente entrar dentro de lo que es la etapa de potencia, una resistencia Isersen, es decir, va a tomar varias funciones dentro de las etapas internas, porque no solamente es un control de, por así decirlo, de el VSO no solamente está acá, sino que a la misma vez también está el sensor de corriente constante. Y bueno, ya después la etapa masa, poco más. No tiene, como pueden ver, es un integrado que tiene solamente 4 entradas. La verdad que es bastante simple, pues decía que si es dentro de los mejores, sí es el mejor porque suprime varias cosas. Bueno, el datasheet, como todo, está en chino, y el tema de estar en chino las cosas, bueno, al traducir las cosas se traduce mal, pero bueno, en sí, en el datasheet lo que dice el fabricante es que lo que ha suprimido, es decir, que las mejoras que ha hecho es quitar lo que vendría a ser el control de VCO, es decir, a través de utilizando por la etapa secundaria el TL431, que es el famoso controlador Cenel, y el autocoplador, que en este caso yo puse el LM817. Esta etapa se le dice de optocoplamiento para lo que es la retroalimentación, por así decirlo, la etapa de control del VCO, es decir, por voltaje yo voy a decir cuánto debe oscilar o el ancho de pulso que debo manejar. Esta etapa se ha sido eliminada, por lo tanto no hay una autoacoplación en la etapa secundaria de la fuente, lo hace desde la etapa primaria a través de la resistencia de sensado, que es esta que está acá, esta azulcita. Vamos a levantar un poco el capacitor este para que no moleste tanto. Ahí. Esta resistencia, que es de, en este caso es de 0,012 ohm. Es muy baja. Por un tema del voltaje que tiene, como tiene 300 volts. Después los demás componentes lo vamos a ir analizando, así que no hay problema, vamos paso a paso, tranquilo. Pero ya vemos que la primera función, como la dice, es verdad. Ya de acá yo no veo que haya otro componente que me señale que hay un controlador de la etapa secundaria. De hecho, de la etapa secundaria no va nada hacia la etapa primaria. Es un control desde la misma etapa primaria, no necesita nada. ¿Por qué? Porque no solamente existe este sistema de acoplamiento que es el VCO. El VCO a veces puede ser, en este sentido, también es decir, un inductor tomado desde el mismo transformador o tomado desde la misma etapa secundaria con un transformador aparte, y directamente desde acá, a través de un sistema de acoplamiento, se puede tomar lo que se conoce también como un VCO. Es decir, yo desde acá puedo hacer un sistema de control analítico y a través de lo que es la polaridad de la bobina, un pulso, y yo automáticamente desde acá podría tomar también otro sistema de control VCO. Es decir, la oscilación la controlo desde ahí. Porque acá yo sí veo tampoco lo tiene, no tiene una segunda bobina. Tiene tan solo desde este punto a este punto, tiene una sola bobina. A ver si lo puedo dejar quieto. Desde acá acá es la bobina primaria, y desde acá, de acá, la bobina secundaria. No tiene más. El mismo fabricante indica varias consideraciones, por ejemplo, la retroalimentación auxiliar también ha sido suprimida. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ser de la fuente de alimentación del circuito integrado, lo que veníamos diciendo hace un momento, la etapa de alimentación se hace directamente desde la etapa primaria, es decir, con una resistencia limitadora, un capacitor de filtrado, y ya directamente alimenta el integrado. ¿Por qué? Porque se alimenta de muy baja corriente y de muy poca estabilidad de la tensión. Directamente la tensión, hay una etapa de Zener y un integrado que trabaja con 1.2 volt. Como pueden ver, también tiene un punto de voltaje de trabajo bastante bajo, lo que lo hace que sea más rentable a la hora de trabajar. Va a la etapa BD, es decir, de la alimentación del integrado.
Como pueden ver acá ya se suprimieron el bobinado de cobre, el diodo rectificador y el capacitor. ¿Por qué? El 3842. Bueno, hay muchos integrados de fuentes que utilizan lo que es una tapa, un bobinado más para alimentar al integrado, y en este caso no se necesita una alimentación porque la alimentación es muy baja, es de apenas 5 mA, incluso trabaja con 2 mA. El integrado internamente trabaja con 1.2 volt, pero significa que tiene un central de 0.6 volt, que 0.6 volt es con lo que trabaja la tapa la resistencia Joule de lo que vendría a ser el sensor de corriente, es decir, el sensor current. Lo que hace es que en la tapa esta, donde está la salida del pin de I, conocido como SC, hay una resistencia, que es esta que habíamos mencionado, que es de muy bajo valor, esta que está acá, que es de 0.012 ohm. Lo que hace es que en este punto, la corriente de sensado, acá, va a haber 0,6 volt. Si no está esta corriente, bueno, lo que va a hacer es, como hacen toda fuente conmutada, es, al estar el voltaje corta, al disminuir, arranca de vuelta y lo que genera lo que es una oscilación de esta forma casi triangular, haciendo un efecto así, y siempre elevado sobre un valor, es decir, siempre sobre un valor, y en este caso es para lo que es el integrado, es de 1.2 volt. Y de ahí esto se magnifica en diferentes etapas, que es modulación, bueno, multiplexador y todas esas etapas que tienen un integrado internamente. En el caso de que tengamos que hacer un recambio de este integrado, debemos hacer los siguientes análisis. Número 1, la resistencia de control de entrada, es decir, esta lo que va a hacer es, como muchos piensan que dicen, no, una resistencia fusible, no es tanto como una resistencia fusible. Lo que hace esta es amortiguar el pico de carga del capacitor y a la misma vez para que no se sobrecarguen los diodos, y a la hora de cargar de forma brusca el capacitor, controla esta etapa a través de esta resistencia que generalmente es de 1 ohms a 10 ohms, varía. Esta es de un ohms, así que nada, se puede cambiar por una de 2.2, pero esta siempre, si la medís, después también tienes que analizar importantemente estos diodos, porque puede ser que uno esté en corto, es decir, tenga pasaje de corriente alterna, así que hay que fijarse. Después tenés la resistencia de iSensor, que también tenés que analizarla, porque tenés que tener en cuenta que la etapa drain, donde está el MOSFET, viene directamente desde acá, y va hacia el sensor, porque esta etapa está en continuidad con esta, desde acá a acá está el MOSFET. En este punto es probable que te queme la resistencia. Poco más, porque después acá tenemos la resistencia que vendría a señalar lo que era la de alimentación. Este es el capacitor de 10 microfaradios, es decir, esto y esto es esto que está acá. Después está el transformador, que es este que está acá. Es decir, tenemos un devanado primario y un secundario, un diodo rectificador, un capacitor y directamente los LED. Tenemos en la salida el diodo, el capacitor, y después tenemos un capacitor acá chiquitito de lenteja, pero este capacitor es más que nada para lo que vendría a ser el acople de masas. Que un día voy a explicar esto de lo que es el acople de las masas, entre la masa del primario y la masa del secundario, pero tiene uno chiquito. Si lo tiene funciona, y si no lo tiene sigue funcionando. Es para otra cosa que se utiliza este capacitor. Pero como pueden ver, acá es donde viene lo concreto de las mejoras de los integrados, es que se han suprimido una cantidad de componentes importantes, es decir, no se han suprimido uno, sino que se han suprimido 1000 etapas. Te sacaron el 431, te sacaron el autocoplador, te sacaron la bobina y el diodo de alimentación. Le han ahorrado por todos lados, es decir, le han agregado multietapas, 2 etapas tiene internamente, lo que lo hace un componente excelente a la hora de hacer trabajos como en el caso de una fuente. El problema que tiene, que para mi gusto, es que lo fuerzan tanto que por la utilización en la que se le dan están de forma equivocada. Y no es que lo hacen porque dirán, wow, hicieron un buen integrado, pero a la misma vez hicieron una fuente mala. No, hicieron un buen integrado y adrede hicieron una fuente mala. ¿Para qué? Para que se siga quemando. Este es el gran chiste. En este caso yo no puedo hacer una prueba como tal de esta fuente porque está quemada. Ustedes dirán, ¿cómo te diste cuenta? La fuente no andaba, cuando la conectaste a 220 no tenías 24 volts en la salida. No, la verdad es que no. Cuando vos sos técnico,
Hay detalles como por ejemplo, yo ahora esto le voy a sacar una foto porque no creo que se vea bien. Es que ya cuando vi el cable del negativo está todo chamuscado, lo que me indicaba que ya la fuente se había quemado, ya está. O sea, si esto estaba calcinado, es obvio que la fuente está quemada. Y de hecho el transistor interno, el MOSFET, está quemado. No es que me da corto, porque de hecho los diodos están buenos. La resistencia de corriente está quemada. Esta está buena, pero esta está quemada. No es que vos decís, ah, pero no, ¿qué te marca? ¿Te marca continuidad? No, directamente me marca abierto. Está totalmente fulminada, pero no ha dejado rastro así como explosión o algo así, sino que debe ser un consumo, porque es cuando el famoso chiste de que cuando se queman un LED lo puentean y así hasta que no, y eso no se hace. En este tipo de fuente no se hace eso. Lo que hicieron que exigieron a la fuente y terminó petando, pero no de una forma brusca, sino que de a poco se fue consumiendo. Y me doy cuenta porque también en el mismo componente tiene como ese colorcito tipo mate y no tiene brillo. Eso es porque estuvo expuesto a gran temperatura. Estos son de los años de uno de tecnicatura, estas cosas las va sacando muy fácilmente. En concreto, lo que ha hecho el fabricante es cada un poco mentirte, ¿no? El que diseñó la fuente ha mentido un poco. ¿Por qué? Porque uno piensa que porque acá hay una corriente constante, es decir, un flujo de 100 mA, acá se va a tener un flujo de tanto. Y la verdad es que no funciona así. Ya cuando se utiliza un aislamiento galvánico, por así decirlo, y en este caso inductivo, a través de lo que es un transformador con su irractancia y su impedancia, lo que hace es que la corriente de acá varíe también en la etapa de acá y a la misma vez la tensión acá, también un frustre acá y a la misma vez en el campo magnético también va a alterar la corriente de acá. Entonces, si uno tiene corriente constante acá, acá no la va a tener. Acá va a tener frustraciones por el voltaje de acá, los campos magnéticos, TDC, lo que sea, vas a tener alteración acá. Entonces esto no es más que una fuente de voltaje, es decir, de reducción. Yo tengo 300 volt acá después del diodo rectificador y en la salida voy a tener 24 volt para alimentar mis LED. Pero estos 24 volt, ¿tienen corriente constante? No, porque al pasar por el transformador inductivo, es decir, directamente ya perdés toda esa magia de la corriente constante de poder pinchar LED. No lo puedes hacer. Es un pequeño truco que hacen los fabricantes. Así que nada, si bien al integrado lo vas a encontrar como un corriente constante, en circuito de corriente constante, sí es verdad que funciona como tal, pero no bajo esta topología que lo están utilizando a través de una fuente. No funciona tal que tal. Así que nada, gente, con respecto para estar cerrando ya definitivamente y decir, bueno, don Plaquetín, entonces, ¿es mejor o es peor tenerlo integrado así, a diferencia de tener las etapas como el regulador Zener 431, el autocoplador, bueno, algún transistor de control de etapa, o por así decirlo, un ajuste mejor de voltaje? Bueno, ¿es mejor eso de que tenga más? No, la verdad es que no, porque a la hora de reparar, yo ya sé que cambiando el integrado ya todas las etapas las doy por eliminadas. Directamente voy a lo que es, en este caso para mí, para conseguir este integrado tengo que pedirlos por Alibaba a Europa, pero se pueden pedir, no hay problema porque estos te vienen en cajas grandes, te vienen montonadas, así que nada. Y técnicamente hoy casi todos los equipos lo están utilizando este integrado porque es muy bueno. Simplemente vas, lo cambias y ya está. Así que te ahorras un montón de etapas a la hora de andar midiendo. Decís, no como antes que te andaba midiendo el diodo controlador, el autocoplador, que la resistencia, si esto estaba calibrado, que ta. Entonces todo esto, por ejemplo, la etapa inductiva de retroalimentación, si el diodo estaba en fuga, si el capacitor no andaba, ya tenías un montón de variantes que decís, wow, para eso directamente cambias un integrado y ya está. Así que dentro de todo, lo que es integrar todo dentro de un integrado, ¿es rentable? Sí, la verdad es que sí, porque a la hora de repararlo directamente se cambia un integrado por otro y ya está. Y a la misma vez, cada vez uno está gastando menos componentes para fabricar una pequeña fuente. Así que nada, gente, ha sido todo por acá. Era más teórico que práctico, pues la verdad que para lo que es práctico, si te lo querés armar, es una fuente muy básica. Y lo que es el diagrama te lo voy a estar subiendo a Pinterix. Así que te voy a estar dejando el diagrama ahí con un poco de detalle de los componentes que van. Estos componentes te los voy a estar agregando ahí. Por si el día de mañana te compras el integrado y te querés armar la fuente. Es una fuente muy simple, son 90 vueltas. Y después le das las vueltas que vos quieras en la etapa secundaria.
que es una fuente bastante simple de armar. Una fuente conmutada muy simple y económica de armar. Así que te lo voy a estar dejando después de haber subido el video de YouTube. Dame más o menos unos 3 días que te paso el diagrama completo de esta fuente. Así ya la tenés a tu disposición. Gente, será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau.